Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Una realización de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña. Un espacio donde les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. Ahora los dejo con una nueva historia. Hoy vamos a conocer la historia, los sueños y desafíos de Camila Petignat, que en francés, no sé si el apellido francés ahora nos va a decir, podría ser bien Petignat. De chica fantaseó con hacer alguna carrera científica, medicina, arqueología, astronomía, la lista sigue, pero estudió biotecnología y biología molecular. En 2011, a raíz de un trabajo de investigación de la facultad, Camila, junto con Anabela Faciano, pusieron en marcha Neogram, una startup de biotecnología que buscaba herramientas biotecnológicas que mejoraran la calidad nutricional de plantas forrajeras tropicales y subtropicales. Participaron en varios concursos para hacerse más conocidas, para ir buscando inversores. En 2014, Camila recibió en nombre del equipo el reconocimiento a emprendedores jóvenes, nada más ni nada menos que el prestigioso MIT, que en castellano es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hoy es partner de The Yield Lab, un fondo de capitales de riesgo especializado en agricultura, alimentos y tecnología. Hace poco vive en Miami y desde allí nos recibe para desandar este intrépido y cautivante viaje que ha sido, se ríe ahí detrás de cámara, que ha sido su vida hasta ahora. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Che, bueno, quiero arrancar preguntándote por tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿En qué contexto te criaste? ¿Qué hacían tus viejos? Dale. Bueno, soy del sur de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, mejor dicho. Nací en Adrogué. En realidad nací en José Mármol, que es al lado de Adrogué, pero bueno, Adrogué es un poquito más fancy, para decirlo. Soy la primera de tres hermanos. Mi papá es ingeniero agrónomo, el primer recibido de su familia. Eh, y mi mamá es profesora de historia y bueno, y eterna transformadora de su vocación, digamos, ¿no? Pero Mm. bueno, en ese momento arrancó, había estudiado profesorado de historia y era profesora. Pero bueno, la realidad es que al poco tiempo que yo nací y nació mi hermana al poquito tiempo, a los 2 años, ponele, em, mi papá trabajaba full time y bueno, mi mamá un poco decidió, digamos, dejar de trabajar en colegios por un tiempo, dando clases y dedicarse a criarnos a nosotros. Después nació mi hermano más chico. Y después, cuando nosotros ya fuimos un poquito, estábamos más en el colegio, ella fue buscando, digamos, tuvo distintos emprendimientos y distintas actividades de trabajo fuera de la casa, ¿no? Mm. Así que bueno, nada, digamos, tanto de la familia de mi papá como la familia de mi mamá vienen de tradición comerciante, empresarios, emprendedores, ¿no? En distintos rubros. Las dos familias vienen del interior, de Santa Fe, fundamentalmente. Así que, digamos, tengo familia por el interior del país. Pero bueno, en algún momento la juventud de mis abuelos, digamos, se relocalizaron todos en torno al Gran Buenos Aires. Mm. Che, Así que bueno. ¿y qué te acordás del campo en ese momento? ¿Tu viejo agrónomo? No, no sé exactamente qué hacía como agrónomo, pero digamos, algo de Sí. campo había o te contaba, ¿no? ¿O no? No, muy poco. Mi papá siempre trabajó, digamos, siendo ingeniero agrónomo, cuando hizo una carrera bastante larga en empresas de insumos. em, arrancó en Sandoz y después, bueno, pasó por varias fusiones, ¿no? Toda la consolidación de todo ese sector. Así que en realidad era digamos, yo no iba al campo, digamos, no tenía esa experiencia en mi infancia de haber ido al campo, andar a caballo o estar como en contacto con ese Sí. aspecto de la naturaleza del campo, ni nada por el estilo. Siempre estaba circunscripto a la experiencia de trabajo de mi viejo, que lo único que veía al campo era las botas de cuando volvía de visitar algún ensayo, las botas llenas de barro, digamos.
Sí, no sí, mucho más. Y lo otro que viajaba mucho también, ¿no? Porque de claro. vuelta viajaba por el interior o a distintos países donde la empresa tenía oficinas. Mm, Así que no tengo recuerdos del campo. Eh, por otro lado, digamos, el hermano de mi papá, que también estudió agronomía, sí tenían un vínculo con el campo un poquito más inmediato, digamos, y alguna que otra vez habré ido a, no me acuerdo que, ya ni me acuerdo el nombre, del pueblo, a claro, andar a caballo, pero digamos, nada, digamos, sí, no, la verdad poquito. que nada, nada. Che, y cómo en ese contexto, porque todo esto, las dos preguntas van llevando, bueno, ¿qué hacían tus viejos? ¿Qué veías vos que hacían de chicas? Si tenías alguna Sí. conexión con el campo, a estudiar biología molecular y biotecnología. ¿Era tu plan A? ¿Era tu plan B? ¿Podría haber habido una Camila contadora, artista, no sé, No. deportista? No, no, no. No, No, no. no, no, no creo, no creo. No, siempre me gustó, digamos, de dónde viene mi interés o mi vocación con el tema científico, digamos. Siempre me gustó, digamos, era muy curiosa y siempre me gustó mucho entender la naturaleza, ¿no? Si bien de vuelta no tenía una exposición a la naturaleza más que el patio de mi casa, digamos, eh, no es que hacía safaris o que me iba, no sé, no sé, tenía vuelta, o íbamos al campo, no, no tenía una exposición así como frecuente con la naturaleza más que el patio de mi casa, pero siempre me llamó mucho la atención el mundo de las ciencias, ¿no? De la naturaleza, de las ciencias. Y cuando me preguntaban cuando era chica qué quería estudiar, siempre era dentro de la rama de las ciencias, ¿no? Medicina, eh, arqueología, bueno, y mi, si querés, chispa inmediata de que me disparaba curiosidad era lo que yo veía en el colegio, lo que aprendía en el colegio. Bueno, me Claro, acuerdo o lo que leía, me acuerdo que tenía unos libros de aventuras, que tipo elige tu propia aventura, y había muchas cosas de arqueología ahí como parte digamos, de la historia, entonces eso me llamaba la atención. Después en sexto, séptimo grado hicimos un trabajo sobre el espacio y ahí como que, no, listo, quiero estudiar astronomía, me empecé a fascinar con eso. Después en el colegio empezamos a estudiar un poquito más el tema de genética bueno, de Mendel, ¿no? Del mejoramiento, y no quería ser genetista, y de las enfermedades y la salud, como que siempre iba digamos, sí. fluía dentro de ese espectro, nunca era ni el deporte, El arte no. ni las artes. Matemáticas siempre fui malísima, muy mala para las matemáticas. Incluso mi gran problema cuando quería estudiar astronomía era que me iba muy mal en física, ¿no? Y Claro. la astronomía, Un fundamentalmente, error o de sea, cálculo te lleva claro, a un exacto. lugar muy Entonces, lejos. y yo decía, ¿cómo voy a hacer para estudiar astronomía si no me sale, no puedo hacer el movimiento rectilíneo uniforme, ni puedo hacer el cálculo básico? Bueno, pero bueno, y en ese proceso, así como fue casi todos esos momentos que te conté antes, los últimos 2 años del colegio, tenía una profesora de biología muy buena, que yo quería mucho, siempre me gustó mucho biología, que nos empezamos a estudiar todo este tema la replicación del ADN, ¿no? De cómo el ADN se duplica y todo el impacto que eso tiene en cómo se transforma en el mensajero, y el mensajero en proteínas, y qué pasa cuando las proteínas fallan y todo eso, y el funcionamiento de la célula en su más microscópico detalle, digamos, o más que microscópico, digamos. Y ahí me fascinó y dije, ¿qué es esto? Bueno, esto se llama biología molecular y es básicamente conocer los mecanismos moleculares que subyacen al funcionamiento de las células, ¿no? De la biología, de la vida. Y ahí dije, listo, quiero estudiar esto. Claro, sería como la biología de lo más pequeño, ¿no? Para Exacto, hablarlo así en exacto, bruto. exacto, exacto. La biología es lo más pequeño, da hasta casi no te da a nivel atómico, pero más o menos. Mm. Che, y entraste en la carrera y ¿qué descubriste? Porque viste que uno entra con una impronta a estudiar algo, con una idea, en el caso Sí. tuyo era esto que me contabas recién, y después en la carrera descubre cosas. Y para quiero decir algo, qué importante que son los maestros, porque
un buen maestro, uno tiene o sea, yo por ejemplo nunca hubiese estudiado ni biología ni matemática, mi cosa iba por otro lado, pero un buen maestro te lleva muy bien. Pero la pregunta Sí, es, ¿qué descubriste, si es que descubriste algo en la carrera? Y decís, mira, yo creí que iba a seguir por acá, pero ahora quiero seguir por allá. sí. Sí, bueno, es una carrera larga, ¿no? Primero, estudié en la UBA, que ya de partida tenés el año del CBC, que es un poco nivelador. Yo venía de haber hecho el colegio en Chile, porque bueno, en ese momento a mi familia, a mi papá lo trasladó el trabajo, la empresa donde estábamos lo trasladó a Chile, entonces venía de un muy buen colegio bilingüe de Chile, con una muy buena base de biología, por esto que te contaba antes de la profesora y las materias que teníamos. Entonces llegué al CBC y para mí fue un año perdido, básicamente. Mm. Porque yo ya tenía muy buen nivel, o sea, pasé todo promocionando, o sea, pero bueno, viste, en la UBA así lo Sí, tenés que en hacer una como. carrera tan larga sentís que Y en perdés. una carrera tan larga se te hace denso el tema. Mm. Entonces, bueno, la carrera en sí son 5 años de base, si lo haces en tiempo y forma, más el CBC son 6 años. Em, y lo primero que me di cuenta es que era promedio total, que yo era bastante buena en el colegio, en el colegio donde venía, tenía dentro de los 3 primeros mejores promedios, me iba bien, tampoco era que era una superdotada, nada, digamos, siempre estudié y me gustó estudiar, no es que Sí, lo claro. padecía ni que me resultaba súper fácil, pero bueno, dentro de todo lo iba llevando y lo podía hacer y tenía buena performance en ese sentido. Bueno, cuando entré a la universidad me di cuenta que era re promedio. Lo que yo sabía, mis capacidades, digamos, intelectuales, eran promedio. Sí, te Tenía da un sacudón compañeros, de realidad. sí, tenía compañeros que eran brillantes, brillantes, brillantes. Y yo promedio. Entonces yo tenía que estudiar mucho más de lo que estudiaba, digamos, de lo que estudiaba en el colegio para tener medianamente buen promedio, ¿no? No, digamos, en el sentido, porque aparte de vuelta, es importante tener un buen promedio en esta carrera, porque el buen promedio después te posiciona para otras cosas, ¿no? Para las becas, para que Claro. los científicos, si vos querés hacer alguna práctica en algún laboratorio, puedas acceder. Bueno, es tu currículum. Tu promedio es tu currículum. Entonces había que tener un buen promedio. Sí, a Entonces yo los 18, estudiaba, 19 años, en tu caso, después de haber hecho el CBC, sí, estabas empezando a hacer tu currículum cuando uno, bueno, va sí, estudiando, yo qué sé. Pero en sí, esta carrera sí, es así. es así, es así. Entonces, bueno, tenía que estudiar mucho, em, eran muchas horas de cursada, tenía que estudiar mucho y me di cuenta que el trabajo de laboratorio, digamos, para el trabajo de laboratorio, de estar en laboratorio llevando adelante experimentos, tenía que ser muy sistemático y muy disciplinado. Y yo no era ni sistemática ni disciplinada. Entonces es como que me costaba todo mucho más, digamos, ¿no? Y eso después lo terminé de ver claramente cuando tuve que hacer mi tesis de licenciatura, tuve que hacer, o sea, hice una tesis y en general, de vuelta, para poder tener un buen currículum y salir de la carrera con buena experiencia, en general esa tesis, la recomendación es que hagas un trabajo de investigación adentro una tesis adentro de un laboratorio. Entonces yo hice durante casi 2 años, trabajé gratis para un laboratorio, en un momento me regalaron una beca así como beca estímulo, me gané una beca estímulo digamos, para de alguna manera tener más incentivos alineados con eso. Pero bueno, durante 2 años estuve haciendo trabajo de laboratorio, planificando experimentos, ejecutando los experimentos, y me di cuenta de que era mucho más a la que te criaste, digamos, ¿no? Como más, acá en inglés se diría como sloppy, como más desordenada, más como, Mm. bueno, que voy como haciéndolo en el camino, no tanto de sistemáticamente planificar, qué sé yo. Soy muy planificada para algunas cosas, pero en particular para el experimento era una cosa que no lograba como tener esa disciplina del detalle, del detalle, de la sistematización. Y, y bueno, y ahí me di cuenta que no era lo que, digamos, que no era lo que yo pensaba, ¿no? Mm. A mí me gustaba, me daba curiosidad, quería aprender, quería entender, me gustaba estudiar, pero después no me gustaba el ejercicio de la profesión, Sí. ¿no? En el laboratorio.
Entonces, en paralelo con eso, fue el proyecto que hicimos con Anabela y con otra compañera de la universidad, como parte de un trabajo final de una de mis últimas materias antes de recibirme, y eso fue lo que más me gustó de toda la carrera, poder haber hecho ese proyecto, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, yo estaba en el último año de la facultad, terminando mi tesis de licenciatura, al mismo tiempo haciendo este proyecto que me generaba mucha adrenalina, me generaba mucho entusiasmo, y me acuerdo que yo me recibí el 27 de diciembre del 2010 presentando mi tesis de licenciatura. Un mes y medio antes o 2 meses antes, eh, estábamos analizando, terminando de armar de hacer algunos experimentos con mi jefa de tesis en ese momento, y no nos daban los resultados, no cuadraban, no era lo que, digamos, no podíamos validar la hipótesis que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, como que quedó ahí medio en el aire, y yo estaba desesperada porque ya quería terminar, quería presentar mi tesis y necesitaba cerrar el trabajo, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la conclusión de este Sí, sí. proyecto? Y en una viene mi jefe y me dice, no, el problema no es la hipótesis, el problema es que estamos descubriendo algo nuevo acá. Estamos descubriendo algo que no se sabía en la bibliografía, ¿no? Y yo en ese momento, digamos, como que ahí terminé de confirmar que claramente no me podía dedicar a esto. Porque yo en vez de ponerme contenta, porque qué bueno que estamos descubriendo algo nuevo, era, no, yo me tengo que recibir, no Claro. quiero seguir haciendo más experimentos, basta, basta. Entonces, bueno, ahí me di cuenta efectivamente que no podía seguir la carrera de investigadora, porque implicaba un montón de estas cosas que a mí me ponían un poquito nerviosa, y me sacaban mucho de mi zona de confort o de lo que creo que son mis capacidades, ¿no? Por el contrario, con el proyecto de la materia, que teníamos que hacer el plan de negocios, es como que empecé a explorar toda un área más comercial, más de la comunicación, más digamos, de establecer conversaciones, de alinear conversaciones, que es cero sistemático, ¿no? Mm. Y mucho más cero sistemático, digamos, y también cero planificado, ¿no? Como que Y más uno dinámico. va más dinámico, exacto, exacto. Y bueno, y eso claramente me atrajo mucho más. Y ahí a partir de eso surge Neogram, Sí. y eso te acerca de nuevo va, de nuevo no, porque no estaba, pero sí tu papá, al mundo del agro y del campo y todo eso. En realidad a mí me empezó a pasar, cuando yo entré a la carrera no tenía tan claro que quería trabajar en temas de plantas, o sea, en biología de plantas. A mí me gustaba la biología en general, y obviamente en general suele pasar que cuando entras a la universidad o cuando entras a esta carrera pensás que te gustaría más trabajar en temas de salud humana. Es como que lo ves más cercano, es más sexy, no sé, más interesante. Pero como a mí me gustaba mucho, dentro de lo que es biología molecular, la parte de aplicar las tecnologías o las técnicas de biología molecular para desarrollar cosas que llegaran al mundo real, básicamente lo que es biotecnología, usar la biología como una tecnología para hacer cosas. Ahí me empecé a dar cuenta que dentro de lo que es salud humana había un montón de regulaciones y un montón de limitaciones y restricciones, y que era un campo, digamos, donde las cosas evolucionaban de una manera un poquito más lenta, con toda la razón del mundo, pero bueno, desde el punto de vista de la persona que ejecuta, a mí me desincentivó eso un poco, y sí empecé a ver que dentro de lo que es plantas y animales domésticos, animales de producción, había muchas más libertades o posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y de que las cosas llegaran a la realidad o llegaran al Y mercado más rápido. más rápido. Entonces ahí me empecé a tirar más para el lado tema de agro, y dentro de plantas, agro, y fundamentalmente por esto, ¿no? Porque siempre mi intención era o mi interés era ver esto en la vida real, digamos, no que quedara en un paper. También fue otro, si querés, otro aprendizaje dentro de la carrera, ¿no? La mayoría de las cosas que se investigan quedan en papers, no llegan nunca a la vida de las personas, y eso también me generaba un poquito de frustración. Entonces, como que de a poco me fui tirando para ese lado, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el campo de las plantas y los animales de producción, o no domésticos, digamos, lo que tiene impacto directo en la vida real, digamos, de las personas es el tema agropecuario, ¿no? O agrotecnológico.
Y entonces me fui tirando ahí. Por eso hice mi tesis de licenciatura en el INTA, trabajando en trigo, o sea, de vuelta. En general, los investigadores trabajan con plantas modelo, ¿no? Arabidopsis, no sé, Mm, otras plantas que no sirven para nada. Son plantas donde está, digamos, para testear cosas de funcionamiento y para testear tecnologías, pero no tienen una aplicación en la vida real. Son plantas modelo. Y después incluso cuando vos querés pasar de un modelo a una planta o a un producto, o un cultivo en la vida real, muchas veces no es replicable. Entonces, sí, bueno, me fui a trabajar al INTA, a hacer la tesis de licenciatura ahí, en el grupo de genética, en trigo, digamos, como de vuelta. Quiero verlo sí, cómo sea un funciona en pan. el mundo. Eh, y entonces de ahí fue que me fui como yendo hacia el agro. Mm, Casual o no causalmente, digamos, no sé, sí, sí. pero pasó así, digamos. Eh, Perdón, la materia en la que hicimos el proyecto era una materia optativa dentro de la especialización de biotecnología se llamaba agrobiotecnología. Entonces, naturalmente, cuando nosotros hicimos el proyecto, teníamos que elegir una problemática dentro del ámbito agropecuario. No es que fue claro. casual que elegimos algo ahí, sino que la materia tenía ese contexto. Mm. Te quiero consultar por el camino que has ido haciendo como emprendedora, porque terminás la facultad y te encontrás con algo que da para más, entonces haces tu empresa y como yo decía al Mm, principio, empezás a buscar inversores que te conozcan, acá estoy, hago ujú, esto, y contabas en alguna de las notas que estuve leyendo antes de hacer esta entrevista que se quedaron sin guita 2 o 3 veces, y bueno, y cómo sí. seguir. ¿Qué podrías, no sé si recomendarle, pero de acuerdo a tu experiencia, alguien que por ahí puede estar transitando quizás un camino con las mismas cosas que a vos te incentivaron o motivaron en su momento, ¿qué aprendiste? Decir, bueno, yo aprendí esto, no sé si es lo que le va a servir a otro, pero por lo menos vos aprendiste esto, de este camino del emprendedurismo, como se llama. Mm. Sí, yo, digamos, soy ahora, digamos, después de haber atravesado todo eso, soy bastante Grinch en ese sentido, ¿no? Como bastante Grinch respecto al emprendimiento. No es una opinión políticamente correcta quizás o tan común, no sé, digo, digamos, hay mucha gente que dice, ay, sí, emprender es lo mejor del mundo, tenés que emprender, qué sé yo. Mi recomendación es no emprendas, o sea, no emprendas. No emprendas algo que no te quede otra, digamos, ¿no? Porque yo cuando empecé no sabía qué significaba emprender, no sabía cuáles eran las implicancias, qué era lo que podía pasar. Fue como desde la total ignorancia, ¿no? Para bien y para mal, desde la total ignorancia. Entonces, y creo que es la única forma en la que uno, de vuelta, o desde la total ignorancia, o porque no te queda otra, ¿no? Mm. Es que uno debiera, desde mi visión por lo menos, uno debiera arrojarse al mundo del emprendimiento. Por lo que entiendo hasta ahora, no sería un camino de rosas, sino más bien de No, espinas. total, totalmente. Por supuesto que retrospectivamente tengo un montón de cosas positivas para decir al respecto. Ahora no concibo la vida de otra manera, Mm. ¿no? Creo que está también bastante alineado a mi personalidad en algún punto. De vuelta, no sé otra cosa que emprender. O sea, desde que salí de la facultad hice esto, incluso mismo dentro de la organización donde estoy ahora, es una organización que arrancó como un emprendimiento, Mm. como un startup en un punto también, ¿no? Entonces, es lo único que sé hacer, digamos, no podría hacer otra cosa, de vuelta, para bien y para mal, pero en cuanto a aprendizajes, para mí fue bastante duro el momento que nosotros con mi socia Ana tuvimos que tomar la decisión de seguir, digamos, de separarnos en algún punto o de poner un punto, digamos, un punto de inflexión entre cómo habíamos empezado el emprendimiento de Neuram y cómo queríamos seguir. Esa fue una conversación que fue difícil. Fue difícil cada una personalmente darse cuenta de qué era lo que queríamos y cómo queríamos seguir, y fue difícil obviamente tener esa conversación, obvio.
Pero eso fue importante, ¿no? Como entender con quién te asociás, sin, digamos, sin entrar en las formalidades de que si firmás un Mm. estatuto o no, digamos, ¿no? Pero sí Pero lo con más quién complicado es, elegís yo qué hacer sé, un proyecto. conseguir la guita, porque uno, es como si vos me decís a mí, yo soy periodista, estudié periodismo, pero a veces para sobrevivir tenés que salir a buscar publicidad. Sí, ¿Me preparé para salir a buscar publicidad? No, preparé para hacer un periodismo. Bueno, en el sí, caso de ustedes quizás es parecido. Yo sí, me preparé para hacer ciencia o lo que sea, sí, y tenés que salir a sí, buscar guita. Bueno, ¿cómo hago? ¿A quién sí. busco? Esa es la parte más compleja, además de todo lo que es el regulatorio y toda esa parte, que probablemente ustedes estudien una parte, pero bueno, no es todo, ¿no? Para nosotros fue difícil porque claramente, como decís, estaba fuera de nuestra zona de confort, no era para lo que nos habíamos formado y tuvimos que aprender todo a la velocidad de la luz, digamos, para poder mantenernos a flote, ¿no? Lo pudimos hacer relativamente bien hasta que llegó un momento que obviamente nos encontramos eh, frente a la realidad, que la realidad estuvo ahí durante los 6 años que nosotros hicimos el proyecto. El tema es que de alguna u otra manera, digamos, lográbamos no verla, digamos, en algún Sí, claro, punto. claro. Y ese es, si querés, el segundo aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista, cuando vos haces un proyecto comercial y vos estás tratando de llevar un producto al mercado, si no hay mercado, no hay producto. No importa si la ciencia es espectacular, si publicaste 500 papers, si te vas a ganar el Nobel. Si nadie te Sí. compra el producto que vos estás desarrollando, no hay mercado. Sí, te Entonces, aplauden cuando te dan un premio, pero después no exacto. se lo dan a nadie. Los premios son premios, digamos, no son clientes. Mm, Entonces, y obviamente tiene otro driver de valor, ¿no? Otro incentivo, el premio que el cliente. Entonces, para mí ese fue el segundo grande aprendizaje, parte de socios o aliados o equipo, mercado. mm. ¿Existe o no existe un mercado? Y ahí para mí también fue otro digamos, la contracara de eso, de ese gran aprendizaje, que es un poco, eh, si querés, es qué cosas pensaste que no iban a ser como pensaste que eran en la facultad, es eso. La tecnología, si no tiene un vehículo en forma de, digamos, un vehículo que es un producto, que la lleva al mercado y hay un cliente que está dispuesto a pagar por eso, por ese producto, la tecnología da lo mismo, da lo mismo. Puedes tenerla patentada, puedes tenerla registrada, puedes tenerla publicada, da lo mismo, Sí, es como da lo gritar en el mismo. medio del desierto, no te va a escuchar nadie, por más que tengas la Exacto. mejor cosa que haya inventado en el mundo. Exacto, y entonces ahí, como te digo, en la universidad, el concepto del desarrollo tecnológico, ¿no? De la propiedad intelectual, no, esto no te lo comparto porque lo inventé yo, es muy importante. O sea, la esencia de que muchas veces es lo que impulsa el desarrollo de la ciencia, Mm, ¿no? Encontrar estas cosas nuevas. Desde el punto de vista del mercado, encontrar una cosa nueva que no se la puede vender a nadie es lo mismo que cualquier cosa, digamos, que nada, es lo mismo que nada. sí, Entonces, bueno, ese contraste también fue fuerte. Y, y, mm, ¿Y qué otro aprendizaje? Bueno, para mí esos son como los dos grandes aprendizajes. Y el tercer gran aprendizaje que es más, que yo diría que es más personal, yo creo que los otros dos los comparte mucho Ana también, mi ex socia en este proyecto, es que mejor fracasar temprano que tarde, ¿no? mm, Y es esto que te decía, ¿no? A mí me llevó 6 años darme cuenta, o no darme cuenta, querer reconocer de que lo que estábamos haciendo no tenía sentido. O sea, no tenía sentido. Tenía un montón de sentido mm. por otros motivos, pero comercialmente no iba a tener ningún sentido. Y bueno, digamos, admitir derrota, obviamente que es siempre difícil, después de haberle metido 6 años, es más difícil todavía. Después, durante 6 años, haber
hecho de todo para poder hacer funcionar el proyecto, desde no cobrar sueldos, cobrar pocos sueldos, irme a vivir a otro país, levantar subsidios de cualquier lado, no sé, de todo, o Sí. sea, trabajar 24/7, literal 24/7, terminar desquiciada, o sea, es difícil, como bueno, pero, pero bueno, en algún momento decidimos hacerlo, por suerte, por nuestra salud mental, en algún punto, decidimos darle un corte y bueno, y después me di cuenta que fue mucho más para mí el drama fue toda la previa, ¿no? Hasta que tomé la decisión. El día que tomé la decisión, al día siguiente Mm. mandé un mail a toda digamos, a toda la red que tenía, ¿no? Literal un mail. Bueno, les cuento que estamos con el proyecto, dejé el proyecto en pausa, probablemente lo cerremos, estamos tomándonos unos meses como para pensar bien cómo hacemos eso. Estoy a disposición si alguien quiere como llamarme para trabajar, no sé, usted ya saben quién soy, ya sabe lo que hago, de dónde vengo, si a alguien le sirve lo que sé hacer, me llama. Y a los 2 días tenía 500 mensajes diciéndome, che, ¿por qué no te venís? Charlamos a ver si nos puedes dar una mano con esto. Y así, listo, digamos, para mí se cerró el capítulo Neogram y empezó otro capítulo. Sí, 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 entiendo. Che, y una de las últimas que te hago de esta parte, ¿qué es lo que te gusta de lo que haces hoy? Decía, sos partnership de EL Lab. Mm, ¿Qué haces y qué te gusta de lo que haces hoy? Viste cuando te levantás decís, qué bueno que hoy voy a hacer esto? sí. ¿Qué hago primero para poner un poco de contexto? Y la LATAM es un fondo de inversión de Venture Capital que invertimos en forma especialista en el vertical de inversión de Agri-Food Tech, es decir, invertimos en empresas que están desarrollando algún tipo de tecnología para mejorar el sistema agroalimentario y que lo están haciendo en Latinoamérica. O sea, son empresas Mm. de alguno de los países latinoamericanos. Eso es lo que hago. Eso es lo que hace YIRLAB LATAM. ¿Qué hago yo dentro de YIRLAB LATAM? Básicamente, desde el momento que arrancamos en 2018, coordino el proceso de selección de las compañías, de las oportunidades de inversión. ¿A Eso dónde es, van a poner el dinero? exacto. Eso es encontrar compañías, que se llama scouting, Mm. elegir las compañías, que se llama seleccionar, down select, ¿no? Pasar de un montón a algunas poquitas, y estructurar las inversiones. Eso es todo el proceso de documentación, due diligence y, bueno, y cierre de las inversiones. Eso es lo que yo coordino. Hoy tengo una persona que trabaja en el equipo, que es el analista, que hace más la parte más operativa, digamos, de todo ese proceso y todo el análisis más de negocio. Y yo hago una como coordinación general y estoy más involucrada en la última parte, o por lo menos más directamente, que es todos los contratos, toda la La parte que negociación no de te los gusta tanto, términos. déjame... No es lo que más me guste, pero va a ir, lo vinculo con lo que vos decís. ¿Qué es lo que más me gusta de lo que hago? Primero, que es dinámico. Todos Mm. los días hago cosas distintas. Segundo, que sigo muy involucrada con compañías, con startups, ¿no? Con emprendedores, desde un lugar que para mí es mucho más, o por lo menos para mí está mucho más alineado a lo que más me gusta, que es no quedarme con una sola cosa, sino que ver muchas al mismo tiempo, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy hablando con muchos emprendedores, muchos proyectos, y no voy necesariamente en profundidad, no más que en los que invertimos, digamos, ¿no? Mm. Entonces ese vínculo con los emprendedores a mí me da mucho, me da mucha, digamos, como calor al corazón, ¿no? Como que eso Mm. me gusta, esa vinculación. Dinámico, que sigo muy involucrada con emprendedores, que sigo full por ciento involucrada con el sector, que me encanta, no solo porque veo que hay muchas posibilidades de que la tecnología influya de manera positiva, digamos, de vuelta, de que es penetrable por la tecnología, sino porque tiene un montón de capas, sobre todo en Latinoamérica, un montón de capas de dimensiones positivas de impacto, ¿no? Entonces, digamos, para mí quedó bien en evidencia cuando fue el cierre, ¿no? La pandemia, que estuvimos muchísimos meses cerrados, o sea, a nivel global hubo un montón de problemas con la cadena de suministros de alimentos, ¿no? Y no había forma de reemplazarlo, o sea, ni siquiera hubo
en ese contexto hubo productores que no podían ni siquiera ir al campo, digamos. ¿Y qué pasa cuando vos no tenés digamos, así como fue evidente en el tema de salud y en el tema de educación, fue evidente en el tema de agroalimentos? O sea, no es, digamos, no es reemplazable, es un sector que no es reemplazable, que es crítico y que además tiene un montón de impactos a nivel latinoamericano económico, porque nuestras economías son muy, muy dependientes del sector agropecuario. Hoy quizás es exportación de commodities, pero eventualmente podemos llegar a tener un rol un poquito más relevante. Es fundamental en el ámbito climático, ¿no? Todas las posibilidades de mitigación que tenemos hoy y de adaptación eventualmente. En el términos de sustentabilidad también, de reconvertir sistemas y prácticas de producción para tener nuevamente, ¿no?, un impacto ambiental más reducido o mayor supervivencia de nuestra especie. Y después a nivel rural, educativo, social, financiero, o sea, Todo. me encanta, o sea, me encanta porque realmente siento que está alineado con mi propósito, que es hacer que la tecnología tenga un impacto real en el mundo de una manera positiva. Y por último, digamos, y hay una parte quizás que es más chiquitita, que hoy por hoy, quizás hoy no lo tengo, digamos, hoy estoy mucho más enfocada en la gestión del proceso de inversión, pero bueno, siendo socia de la compañía, hay una parte de lo que yo hago que es mucho más de relacionamiento, de tender redes, más de desarrollo de negocios, de generar conexiones, que es esta parte, si querés, como menos estructurada, más de la comunicación, bueno, que también me gusta, ¿no? Que me permite tener un poquito de la flexibilidad, darle o compensar un poquito la rigidez de la gestión y la sistematicidad que necesitas tener cuando gestionas un proceso de punta a punta. Sí, 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 genial. Bueno, Camila, llegamos al ping-pong de cierre. La primera pregunta es clave para alguien que está, yo te imagino, muy metida, viste, conociendo historia, entre papeles y de vuelta. ¿Cómo reseteas tu cabeza para después, al día siguiente o a la semana siguiente, volver a encontrar esos casos, esas perlas ahí que andas buscando por el mundo? ¿Qué haces? ¿Tenés algo que te despeja del laburo? Sí, primero y principal mi hija. Así que ahí es No es como poco. que, sí, 5 de la tarde cierro la computadora. Eh, la verdad que sí, desde que soy madre de Matilda de 4 años, trato de cumplir a rajatabla eso y de no trabajar los fines de semana. Mm. Salvo que ella esté durmiendo y bueno, y ahí por ahí hago un poquito de trampa y algún día, por ahí en algún momento, un domingo, me armo un poco la agenda de la semana, qué sé yo. Pero si no, en general, 5 de la tarde corto, trato de no mirar el celular. Si me llegan mensajes de trabajo por el WhatsApp, no los contesto. La verdad que me puse un poco talibana con eso porque sí, porque si no, no paro nunca. No Mm. paro nunca y me pasó que ya me quemé, entonces ya tuve realmente un burnout, no dentro del contexto de trabajar para GitLab, sino en el contexto más No, de leí por ahí Neogram. una nota que decía que el emprendedor trabaja 24/7, eso que charlábamos hoy, de que Sí, anda en la búsqueda y bueno, está tratando de encontrarle la vuelta y todo, y sí, obvio. sí. Pero cuando tenés un hijo no Sí, te puedes permitir eso porque y trato de que no, entiendo que por ahí es un momento, capaz cuando Mati sea más grande, por ahí es, digamos, tengo otro approach, pero hoy por hoy trato y aparte, en general, me gusta bastante compartimentalizar las cosas, o sea, soy en ese sentido bastante estructurada, rígida, digamos. Entonces, bueno, cuando trabajo estoy trabajando digamos, y me pasó así, digamos, no me quedaba otra, porque si no es como que es todo un sí, melange, todo más o menos, no estás con todo, sí, no, estás y medio en el yo no limbo. tengo mucha paciencia, no tengo mucha paciencia, entonces enseguida pierdo la paciencia cuando no estoy pudiendo lograr ni una cosa ni la otra. Entonces, compartimentalizo bastante y a las 5 de la tarde cierro la computadora. Y más allá de ella, ¿hay algún deporte, actividad artística, yoga? Sí, hago yoga, trato de meditar, como todo, no quiero generalizar, pero en general con las madres con las que yo hablo les pasa mucho que tienen como
digamos, fluctuaciones, ¿no? Como a veces estás más engaged, como más enganchada con el deporte, a veces menos, qué sé yo, pero sí, trato de hacer algo de deporte porque de vuelta tuve periodos en que no pude hacer y no, y me quemo, Mm. me quemo. Entonces, Eh, bueno, eso, yoga, en algún momento hice tenis, ahora estoy volviendo a retomar, algo de meditación, eh, y eso. y ahora estás en Miami, decía yo al principio, Sí. viviendo hace poco. ¿Eso por un tiempo? ¿Tenés pensado volver? ¿Cómo, o no es algo que tengas ahí en la cabeza? No, tengo una visa por 3 años, o sea que por lo menos 3 años voy a estar acá. La verdad es que nos vinimos como con la idea de una aventura familiar, ¿no? Como con un proyecto puntual y digamos, y que eso es, digamos, en el contexto de tener una experiencia familiar como si fuese una aventura en otro lado, ¿no? Entonces, no me fui, digamos, huyendo de Argentina, ni harta con Argentina, ni mucho menos. Me encanta Argentina. Vivimos muy bien allá nosotros y, y la verdad es que no me veo viviendo en otro país, Mm. digamos, radicándome, si querés, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, tampoco lo descarto. Por el momento es esto. sí. No sé si en esas 24 horas de tu día hay tiempo para ver alguna serie, alguna película, algo. Si así fuera, o por ahí no ahora, pero en algún momento de Sí. tu vida sí, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué acción, aventura, terror, No, documental? terror seguro que no. Acción, no, tampoco. Me gusta ver historias de mujeres. Estoy como... no, bueno, me gusta ver y naturalmente tiendo ahora Mm. que hay cada vez un poco más, Sí. historias de mujeres. Sí. Mm. Música, yo sé que el abanico es amplio, la pregunta es muy Ujú. tirana, uno escucha todo, depende del momento y bla, 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 pero nada, ¿por dónde vas? ¿Qué te sale? ¿Qué te fluye ahora? Escucho de todo, sí. No estoy muy actualizada con el tema trap y todo eso. Por ahí los hits sí los tengo, pero en general me gusta escuchar más música en inglés. Ujú. Y digamos, yo me crié mi adolescencia con Britney, Beyoncé, Christina Aguilera, o sea, muy así la onda pop, R&B, de mujeres, digamos, de cantantes mujeres. Mm. Después tengo algo, obviamente tengo bandas que me gustan, vamos bastante a recitales con mi marido, nos gusta ir a ver música, pero no te digo que, qué fanática que soy de esta banda, sino que Sí, me sí. gustan artistas, voy, pero si tengo que elegir poner algo, por ahí es alguna lista mezclada de cantantes, pop R&B. Mm. Bien. ¿Algún lugar en el mundo, o lugar, país, ciudad, región, lo que sea, que hayas conocido y que digas, la verdad, me encantó? Sí, me gusta mucho el sur en verano, hello, o sea, como, que Mm. quién no, digamos, pero siempre la pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Y después otro lugar que me gustó mucho, que fue también bastante mágico, es una estancia que se llama Rincón de Cobo. Ahí por decirte, ¿cómo se llama? Entre Pinamar Ajá. y Mar de Ajó, por ahí está. Mm. Ese lugar es muy mágico. Después viajo un montón y me gusta mucho viajar, eh, pero así lugares que me parecieron, que digamos que sentí un poquito de una magia especial, la verdad que en Argentina están esos dos. Hay mucho. Sí. Y la última, bueno, no es la penúltima, pues la última es una frase de esta parte, algún lugar que te gustaría conocer, que digas, la verdad que en algún momento me gustaría ir a este lugar. Em, yo creo que sería África, me gustaría conocer. Em, sí, y después también me gustaría, digamos, África y el Amazonas. Me encantaría viajar así, hacer alguna semana medio así de expedición. Bien, bien. Bueno, Camila, llegamos al final. La última pregunta tiene que ver con si tenés, no sé si alguna frase, yo siempre les pregunto alguna frase, pero no es como entre comillas, que vos digas, cito a Mm. Sócrates, sino o como un motor de, viste, que vos digas, bueno, yo qué sé, esto me resuena lindo, me resuena bien y me ayuda.
Mm. No tengo ninguna frase de cabecera. Justo ahora tengo en la computadora, en el fondo de pantalla de atrás, un poema de Rilke, no sé si sirve para responder, Sí, sí. para responderlo, em, que se llama, para que justo lo estoy sacando acá, Letters to a Young Poet, y habla sobre la paciencia que hay que tener en el corazón, ¿no? Para avanzar en la vida aún sin tener todas las respuestas, ¿no? Como con las preguntas latentes, ¿no? La paciencia del emprendedor. Y ajá, puede ser, puede ser, puede ser. Y es muy lindo, o sea, es un poema cortito, muy lindo y me parece muy contundente. Bueno, Camila, te agradezco mucho este tiempo, esta charla, bueno, que hayas abierto un poco las puertas ahí de tu vida y de tu camino, que seguramente a alguien le va a servir. Muchas gracias. A vos, Juan, gracias. Bueno, chau, chau. Nos vemos, que estés bien. Así cerramos otro capítulo de Ellas, donde conocimos la historia de otra mujer de campo. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify para recibir notificaciones en cada estreno. También pueden escuchar fragmentos de estas charlas en redes sociales y leer la nota ingresando en www.infocampo.com.ar.